consumidor, por definición, es infiel. Es infiel. Y va a ser infiel a tu marca y va a ser infiel a todos los procesos que tú le pongas de consumo delante de él. Va a ser infiel, y luego veremos por qué. ¿Sí? Sigamos un poquito más. La clase de hoy, habiendo hecho esta primera acepción, foco, para que todos estuviéramos poniendo al consumidor como el centro de la organización, ahora empezaría la clase que quiero compartir hoy con vosotros, le vamos a llamar comportamiento del consumidor. Sabiendo que realmente él es el centro de la organización, porque él es el que nos paga la nómina, el que toma todas las decisiones, el que realmente hace que nuestra empresa tenga sentido, vamos a hablar de él. Vamos a hablar del marketing y vamos a hablar del consumidor. Vamos a hablar de cómo se comporta él. Fijaros, Hamlet dijo en el segundo acto, el hombre, qué noble en su razón. Y probablemente, o por lo menos así lo ha demostrado la neurociencia, no hace mucho tiempo estaba con Antonio Damasio en un congreso de neurociencias en Valencia y él lo demostraba además, hablando del error de Descartes, que es como se llama su libro, porque Descartes también dijo, pienso, luego existo. Y Antonio Damasio se atreve a decir, y además lo explica y lo justifica neurocientíficamente que no es cierto, no pienso, luego existo. Es decir, el hecho de existir me hace que piense que tome decisiones. Hay algo fundamental en los seres humanos que es el valor de las emociones. Biológicamente hablando, las emociones son las que nos hacen tomar decisiones. Hoy no entraré en detalles de biología, no tenemos tiempo en la clase, vosotros sí, los alumnos ya hemos tenido una clase de neurociencias aplicadas al marketing para entender esto bien que os voy a contar hoy, pero probablemente Shakespeare con Hamlet, en esta acepción que hacía el hombre que noble en su razón, estaba equivocado. Porque tendría igual que haber dicho, el hombre que noble en su emoción. Ahora, ¿dónde está la diferencia entre emoción y razón? Fijaros, la razón es un mecanismo biológico que tenemos en nuestro proceder diario, para casi siempre, porque Levitt solamente ha demostrado que es más del 85% de los casos, no en el 100%, Levitt es uno de los famosos neurocientíficos a nivel mundial, para justificar a la emoción. Es decir, la mayor parte de las decisiones que todos los días tomamos los seres humanos, las tomamos de la emoción. Y en realidad, ¿para qué utilizamos la razón? Para justificar a la propia emoción. Es eso que uno cuando se compra algo, ¿verdad?, va camino de casa en el coche y ya se va justificando el por qué lo ha comprado, ¿no? Es como si uno al mismo tiempo le hiciera daño el haber hecho esa compra o haber hecho ese desembolso y luego empieza él mismo a crearse un montón de razones de por qué ha tomado esa decisión. Todas las decisiones que los seres humanos tomamos nacen de una emoción. Todas las decisiones. Cualquier cabreo tiene que ver con una emoción previa. Luego actuarás o no, es decir, tendrás el comportamiento de pelearte, de atacar, de huir, pero esos son comportamientos que tienen que ver con la decisión previa que nació de una emoción. Cualquiera de las emociones, la ira o la alegría, me da igual, provocan unos determinados razonamientos. Esto que tiene que ver con el mundo del marketing, dentro de un ratito lo veremos, pero la clave fundamental es la siguiente: en la medida que yo soy capaz de llegar a tus emociones, en esa medida estoy generando una serie de ventajas que hacen que aumente el valor de relación que tienes conmigo. Conmigo, me refiero conmigo como marca de empresa, conmigo como marca de producto. Al final de lo que se trata es de generar una serie de relaciones con la marca para que me elijas. Ese es el objetivo al final, para que decidas por mí, para estimularte y que decidas por mí, para generarte el deseo de que me compres a mí, para que sea yo el que sea diferente a todos los demás entre los que podrías elegir. Ese es el objetivo final. Por lo tanto, en el papel en el que nosotros vamos a defender el marketing del siglo XXI y sabiendo que el valor también se adquiere desde las ventajas emocionales que los productos ponen en el mercado, es muy importante entender la fuerza que tienen las emociones. Dan Ariely, amigo y una persona con la que tuve la suerte de conocer en un momento determinado de mi vida profesional, en su libro Previsión Irracional, está traducido al español, si alguien lo quiere leer, se llama Las trampas del deseo. Él explicaba algo que yo creo que es clave para entender la clase de hoy. Y decía, no solamente el ser humano es no racional, es decir, irracional, pero tengamos cuidado porque no somos irracionales, somos racionales. Es ante las decisiones, ¿eh? No solamente es que somos más irracionales de lo que nos podríamos imaginar, sino que además somos previsiblemente irracionales. Y cuando somos previsiblemente irracionales quiere decir que además la función de marketing, los estudios de marketing, cuando vamos al mercado, cuando vamos a lanzar algo, ya sabemos en alguna medida cómo se van a comportar esas tribus a las que nos dirigimos. Veréis que utilizaré muchas veces la palabra tribu, porque en la clase todavía no hemos explicado muy bien qué significa el concepto de segmentación, de targeting, de clustering, etc. Esto lo veremos en otro momento del curso, ¿de acuerdo? Y de momento lo llamaré tribus, es decir, esos públicos objetivos a los que las empresas se dirigen. Claro, a esos públicos objetivos a los que las empresas se dirigen, les importa mucho saber cuál es su irracionalidad, es decir, qué es lo que les va a hacer
tomar una decisión de compra por mi marca versus otras marcas por las que estoy compitiendo en el mercado. Y además poder preverlo. Y lo mejor todavía, no solamente somos irracionales y previsiblemente irracionales, sino que además nos repetimos una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Aquello de que el hombre es el único animal que cae 2 veces en una piedra no solamente es cierto, sino que podríamos decir que cae 100 veces en lugar de 2. Es decir, cae, y cae, y cae, y cae, y cae. De estas cosas se aprovecha mucho el mundo del marketing. Dime, Francisco. Como anécdota, en muchísimas empresas, por lo menos 20, he oído esta frase: hacemos las cosas igual que hace 20 años. En muchas empresas, además de distintos sectores. Hacemos las cosas como las hacíamos hace 20 años. Hace 20 años, pero en una empresa mejor el País Vasco, otra en Andalucía y tal, se ha repetido. Y siempre la empresa va mejorando, pero se repite eso. Aunque la empresa vaya mejorando, pero repiten, hacemos las cosas como hace 20 años. Fíjate, Francisco, hay una cosa que hemos visto en la clase ya, que hoy no tocaré, pero ya lo hemos visto previamente, y es que eso ha llevado a muchas empresas a autodestruirse. Y muchas pymes, y en el momento actual en el que estamos viviendo de crisis, todavía más. No quiero alargar la clase con este tema hoy, pero nosotros le llamamos el síndrome del feudo en clase. Y es lo que ha hecho que Kodak, por ejemplo, una gran empresa, pues tuviera los problemas que tuvo, ¿no? O Sony en el mercado, por ejemplo, de la telefonía o de la televisión, ¿no? O de los juegos, incluso de los juegos electrónicos, ¿no? Con la PSP. Llegaron otros que le sobrepasaron, ¿no? Le llamamos el síndrome del lucio en clase, porque tiene mucho que ver con ese pez, ¿no? Que tiene un comportamiento de impotencia aprendida, y ocurre igual en las organizaciones y en las sociedades organizacionales. Es esto que le pasa también al elefante del circo, ¿no? Que como sabe que piensa que no puede mover la pata cuando tiene una cuerda, pues dejas ya de intentarlo, ¿no? Y nunca lo intenta, ¿no? Es lo que ha hecho que muchas empresas, a través del síndrome del feudo, realmente pierdan los mercados, ¿sí? Hoy en día lo ha sufrido mucho, por ejemplo, Nokia, sin entrar en detalles, ¿no? Pero con llegar tarde al mercado de los smartphones, por hacer lo que siempre hacían y por pensar que lo que nos gustaba es la teclita, ¿verdad? Ha pasado esto. Es decir, es cierto, pero tengamos cuidado, porque como dentro de un ratito veremos, uno de los elementos fundamentales también en la función de marketing, sobre todo en la función del marketing del siglo XXI, función estratégica de la organización, no solamente del departamento de marketing, es encontrar las nuevas estrategias de adaptación a los mercados. Pero aquí, Francisco, lo dejo aquí porque dentro de un rato hablaré con más detalle de eso, si te parece. En el fondo hemos puesto al cliente como el centro de la organización porque él es el que maneja el dinero y él es el que decide dónde gastárselo. Al final tenemos muchas formas de definir la competencia y a lo largo de todo el máster en las clases de marketing veremos muchos modelos competitivos y diferentes estrategias para actuar competitivamente. Ahora bien, hay una definición que os quiero dejar hoy en esta introducción, que es competencia. Competencia es todo aquello con lo que nos estemos jugando, disputando el dinero de mi potencial cliente. Es decir, si yo tengo un circo pero esa tarde hay fútbol, el fútbol puede ser competencia del circo. Veremos que hay muchos productos competitivos sustitutivos que ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es que estén compitiendo el mercado de los cereales para el desayuno con el mercado de la bollería, porque también puede estar en el momento del desayuno. Es decir, cada vez que nos estamos jugando de alguna forma la posibilidad de que nuestro consumidor gaste sus recursos, y no solamente el dinero, porque veréis que uno de los recursos del siglo XXI más importantes es el tiempo, y el marketing tiene que empezar a pensar en tiempo también, Este es uno de los elementos fundamentales que veremos después. Cuando él decide utilizar los recursos conmigo, no los está utilizando con otro, y esto es competencia. Y digo, es una definición muy grande para llegar poco a poco, luego más adelante a lo largo del máster, a hacer desarrollos competitivos y a entender mucho mejor la competencia. Al final, el consumidor es un auténtico shopper, que llaman los americanos, se siente muy a gusto comprando. De hecho, con resonancia magnética funcional hemos podido demostrar que el consumidor, cuando va de compras y cuando tiene más bolsas en la mano, cuanto más bolsas tiene menos noradrenalina en sangre. Fijaros qué curioso, es decir, disminuye el estrés. Es más, baja el nivel de cortisol en sangre, es decir, tiene menos posibilidad de tener colesterol. Es más, aumenta la dopamina intracraneal, es decir, la que le provoca felicidad. Es más, aumenta la serotonina en sangre,